¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y aquí estoy para hacer otra predicción más de este Mundial 2026 en Norteamérica. Tenemos un partido emocionante, partido realmente que me interesa mucho por las características de los equipos y hoy se van a enfrentar en esta predicción Costa de Marfil y Ecuador, un saludo muy grande a la gente de Ecuador que por ser sudamericanos los estoy siguiendo en este Mundial. Así que ya hice alguna predicción de Ecuador. Es un equipo realmente muy poderoso, muy bueno el que ha presentado Ecuador para este Mundial. Grandes jugadores, así que quiero ver qué es lo que va a pasar con este Ecuador en este Mundial 2026. Hay sorpresas, ayer Paraguay terminó perdiendo 4-1 con Estados Unidos. Realmente hay partidos que no se puede saber. Inicialmente es un partido donde vamos a ver mucha fuerza física de parte de Costa de Marfil. Es un equipo muy fuerte, muy rápido, y Ecuador que también tiene lo suyo desde ese lugar, ¿no? Además de tener talento, así que vamos a ver un poco cómo se desarrolla este partido. Voy a sacar primero, los que ya me conocen, una carta que significa la carta de cómo salen los equipos a la cancha, con qué idea, qué les dice el entrenador. Así que voy a cortar, voy a poner una para Ecuador, para Costa de Marfil, porque el partido está anunciado así, Costa de Marfil, Ecuador, así que Costa de Marfil va arriba y Ecuador abajo. Eso es lo que tenemos. Y voy a ver cómo salen los equipos a la cancha, qué les dice el entrenador, cuál es la actitud anímica de los jugadores, qué pretenden estratégicamente lograr de este gran partido que tenemos hoy por delante. Vamos a ver Costa de Marfil. Bueno, y Costa de Marfil sale con una carta que se llama la templanza. ¿Qué significa esto en el fútbol? Significa esperar, jugar tranquilos, no apurarse, mantener el orden y tener paciencia. Imagina un partido donde Costa de Marfil va a no descuidarse en defensa, buscar los huecos, tratar de manejar el balón, tratar de correr la pelota de un lado al otro, tener su oportunidad en velocidad y marcar. Pero es un partido donde lo principal es no perder la paciencia, no cometer faltas, incluso si Ecuador mantiene la pelota en su control. Vamos a ver Ecuador cómo sale, con qué carta identificatoria sale a jugar el partido. Recuerden que estas dos cartas no participan de mi conteo y que a la vez el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Esto es una tendencia dominante y no soy infalible en los resultados. Vamos a ver cómo sale. Bueno, y a Ecuador se le recuerda muy claramente la carta del juicio final. El juicio final es una carta que, como bien lo dice la idea, ¿no?, del juicio final, tiene que ver con nuestros errores, con los errores cometidos por los que podemos ser juzgados. Esto nos habla de no vayan a cometer un error que nos cueste un partido inicial. El primer partido no podemos cometer errores. Eso es lo que tienen los dos equipos por delante. Un equipo con paciencia y uno cuidándose de no tener ningún error grave. También de falta, de perder un jugador, de no respetar las reglas. Recuerden que hay reglas nuevas en este mundial. Así que bueno, eso es lo que están los dos muy precavidos, ¿eh? Vamos a ver, carta para Costa de Marfil, carta para Ecuador, carta para Costa de Marfil, carta para Ecuador, Costa de Marfil, Ecuador y Costa de Marfil, Ecuador. Vamos a ver qué nos sale para este comienzo del Mundial para ambos equipos, tanto para Costa de Marfil como para Ecuador. Ahí tenemos las cartas dispuestas y vamos a comenzar a ver con cómo empieza el partido Costa de Marfil. Bueno, Costa de Marfil empieza con la rueda de la fortuna. ¿Qué tiene que ver esto? La rueda de la fortuna tiene que ver en el fútbol con los posicionamientos. Esta rueda gira y tenemos que ver si estamos arriba, estamos abajo, cómo controlamos las posiciones dentro del terreno de juego. Así que hay un juego demasiado posicional. Yo diría que están demasiado centrados en mantener las posiciones. Pero como esto se contrapone con la carta de Ecuador, vamos a ver cómo está Ecuador. Y Ecuador sale bastante mal. Y yo diría que en algún momento, hasta en los primeros minutos, se salva
de alguna jugada de Costa de Marfil. Los jugadores salen realmente mal a la cancha. Yo la verdad no lo imagino esto en Ecuador, pero es lo que estoy viendo. Sale la carta del diablo, es una carta de negatividad contra alguien que está posicionándose. Digan que acá en vez de estar esta carta de la rueda de la fortuna, no hay otra carta, porque si no ya estaría en el marcador abajo Ecuador. Salen dormidos los jugadores, ya pasó en el partido de Paraguay contra Estados Unidos, ¿no? Salieron dormidos y siguieron dormidos todo el partido porque Estados Unidos lo superó. Veo algo parecido, veo como que Ecuador sale muy tímido. Esta idea de no cometer errores termina haciendo que los jugadores no terminen de estar concentrados en el partido. Vamos a ver cómo sigue Costa de Marfil. Tiene la carta del loco. Acá cambia el juego. Se ve que Costa de Marfil empieza a soltarse. El loco tiene que ver con arriesgar, con querer ganar, por supuesto, de una manera un poco infantil, cometiendo algunos errores, pero no quiere decir que no estén mucho más dinámicos en el juego. Eso es lo que se ve acá. Vamos a ver cómo está Ecuador. Y Ecuador sale con la carta de los amantes. Acá es donde realmente empieza el partido. Acá empiezan a jugar bien los dos. Realmente Ecuador defiende cada pelota, sobre todo en el medio campo. Empieza a recuperar el balón, empieza a dominar el juego, aunque se ve muy activo a Costa de Marfil. Se puede pensar que en algún ataque, en alguna corrida, pueda convertir. Posiblemente podría haber un gol de cada uno de los equipos en esta parte, pero bueno, eso lo veremos después, lo voy a analizar. Pero no se ve claramente que uno haga un gol y el otro no. Estas dos energías podrían anularse. Vamos a ver ahora Costa de Marfil. La fuerza, muy buena carta para Costa de Marfil. De a poco empieza a dominar el medio campo y la defensa de Ecuador. Cuidado con esto. Y se ve el ahorcado del otro lado en Ecuador. El ahorcado significa el sacrificio. Otra vez la pasa mal Ecuador. Está viendo que está la posibilidad de que termine de alguna forma concretando, pero no ocurre. O sea, que Costa de Marfil no puede terminar de hacer que este dominio se transforme en un gol a favor. Vamos a ver el final del partido. Costa de Marfil tiene la sacerdotisa y Ecuador tiene la torre. Son dos cartas negativas para ambos, o sea que sobre el final puede ser que sufran algún penal o alguna expulsión o alguna situación oculta. También puede ser que de acá salga perjudicado Ecuador con algún gol anulado, alguna cosa. No se ve un buen final, es un final un poco, yo diría, retorcido entre los dos equipos, pero lo que no se ve claramente es un gol. O sea, no se ve que haya una diferencia. Si bien las cartas de Ecuador, si las analizamos en general, son tal vez un poco peores que las de Costa de Marfil, no termina, en el momento que Costa de Marfil lo tiene, no termina de concretarlo. Si hay goles será en esta situación. O sea que les voy a dar mi predicción ahora. Mi predicción es que este partido es claramente un empate. Es un claro empate entre estos dos equipos, donde jugó mejor tal vez Costa de Marfil y Ecuador termina siendo un poco decepcionante con la expectativa que había. Lo lamento, gente de Ecuador, les mando un abrazo muy grande. Yo realmente quiero que gane Ecuador y realmente si hubiera un ganador tiene más posibilidades Costa de Marfil que Ecuador, como está ahora. Recuerden que esto puede modificarse, yo estoy tirándolo unos días antes, las energías son muy volátiles dentro de un mundial de fútbol y sobre todo cuando involucran a tanta gente. Yo estoy prediciendo las actitudes de muchas personas. Pero bueno, lo que veo yo es eso. Si me preguntan cuál es mi resultado, es un empate y puede haber una tendencia de Costa de Marfil si tuviera que haber un ganador, pero no lo creo. Para mí es claramente un empate entre Costa de Marfil y Ecuador. Esperemos que Ecuador mejore. Les mando un abrazo muy grande. Que tengan todos un excelente día.